En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Apocalipsis capítulo 3 versículos 18 al 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Por tanto, yo te aconsejo. El consejo es uno de los 7 espíritus que están delante de su trono para la humanidad. El mejor consejo es la misma palabra de Dios según Isaías capítulo 11 versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo
y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Y para continuar, queremos desglosar este versículo y desmenuzarlo detenidamente y analizarlo, qué es lo que nuestro Señor quiere decirnos de lo que dice acerca del espíritu de consejo. Por tanto, yo te aconsejo. Sabemos que cuando recibimos al Espíritu Santo, estamos recibiendo a toda la deidad, lo mismo que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra: cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. San Marcos capítulo 9, versículo 37. Y al analizar esta cita recibimos a Dios, el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo al mismo tiempo, según la multiforme sabiduría de Dios. Si tú lo anhelas, solo debes pedírselo al Señor y que tengas una real conversión, una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para aconsejar o ser aconsejado. Personalmente y ante todos ustedes, amada audiencia, he podido experimentarlo. A veces han venido personas hacia mí para pedirme un consejo. En verdad, y quiero testificar, no es que sea experto en la materia. La verdad, yo no sé nada. Si digo yo sé, entonces estaría mintiendo. Porque no le estoy dando el lugar al Señor. Porque lo único que se sabe a ciencia cierta todo es el Dios Todopoderoso. A la poca experiencia que tengo de ser cristiano, he podido resolver algunas dudas y también algunos problemas emocionales, sentimentales de asuntos de carácter crítico. Y no sé, por alguna razón algunas personas, aunque no todas, han confiado en mí por la palabra de consejo que pone Dios en mi boca, para resolver problemas serios y peligrosos a la vez. Y sé que humanamente sería imposible arreglarlo de esa manera. Ayudar a alguien en asuntos muy delicados y personales a la vez. Alguien que está en un peligro, y hablando peligro de muerte. Pero ha llegado el momento que le he pedido la ayuda y dirección a Dios para poder dar algunos consejos. Y para la gloria de Dios, algunos han dado resultado. Pero no es que el hombre tenga la capacidad física o que yo le diga que psicológicamente o intelectual puedo resolverlo todo. Nada que ver. Esto de la inteligencia espiritual viene del cielo y no es la inteligencia humana que resuelve las cosas. En verdad, Dios está en todo asunto relacionado con el ser humano, sea de alguna religión u otra. Es algo sorprendente cómo el Señor quiere tratar con la gente personalmente. Y se me viene una gran pregunta: ¿cómo hemos podido solucionar algunos problemas? Ya sea personales o de otras personas. Solamente dando un consejo sabio que viene de parte de Dios y no del hombre. Es Dios por medio de una sencilla y sincera oración. Bueno, nos estamos metiendo en un terreno vasto de enseñanza y sé que el tema es complejo, que no lo podía explicar todo al 100% aquí por medio de este mensaje. Además, aquí no soy el importante, sino el Señor. Y sabe que si usted se lo pide de verdad, Él se lo dará si usted pide sabiduría. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. He explicado esto para poder exponérselo a todos ustedes con más detalles en futuras audiciones si Dios me lo permite. Para eso está Dios, instruyéndote para que en algún momento de su vida puedas recibir un consejo siempre y cuando requiera de su ayuda divina. Qué tan difícil es pedir un consejo a una persona en particular, ¿verdad? Lo cual pueden ocurrir dos cosas: te pueden aconsejar para bien
Y la otra, te pueden aconsejar para mal. Estas dos opciones están abiertas y nos presentan respuestas buenas que podrían ser de mucha bendición. Y la otra, nos podrían traer respuestas malas donde podrías acarrear una maldición. Por eso es necesario discernir, o bien pensar bien antes de pedir ayuda, o sea, pedir un consejo. Recuerda que una buena decisión puede salvarte la vida si fuera posible. Debemos usar la sabiduría que viene de lo alto para saber aconsejar. ¿Y quién mejor que Jesús? Él sabe hacerlo a la perfección. Pero a veces perdemos la fe fácilmente y nos encontramos en una situación penosa del cual no se le puede decir a nadie. Es allí donde está Jesús, el único que podría aconsejarnos de una manera muy especial y sin reproche para tenerte a salvo. Pero tienes que considerar que si te aconseja directamente, tendrás que ser muy diligente en cuanto a lo que dice o pide de ti. Jesús tiene todas las respuestas a tus inquietudes y problemas que podrías estar enfrentando ahorita mismo. Solo confía en Él. Tal vez el ángel de la iglesia en la Odisea no ha tenido la suficiente cercanía con Jesús y tampoco no ha tenido los consejeros adecuados para poner en marcha la obra de Dios. Y al ser mal aconsejado, o mejor dicho, al ser descuidado de sí mismo, ha pasado por la dura pena que el Señor le hable directamente con su palabra para que pueda salir del atolladero a donde se encuentra. Porque siempre debemos encontrar una salida para todo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le aconseja 3 cosas al ángel de la iglesia en la Odisea, para que busque de la salvación, y es como si el Señor le dijera: si haces esto, te salvaré de la condición en que has caído. Y son 3 condiciones de las cuales necesitamos para ser libres y poder seguir una vida con Jesús y ser partícipes en el reino de Dios. Y le aconseja: número 1. Compra de mí oro refinado en el fuego. Número 2. Obtén vestiduras blancas para vestirte. Número 3. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y la última, se la da como una advertencia con amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Veamos a continuación de qué se trata todo esto. Comencemos. Primer consejo. Compra de mí oro refinado en el fuego. Para empezar, las riquezas eternas no se adquieren con las posesiones o riquezas materiales. Suponer que por tener posesiones materiales podemos ganar la salvación sería un gran error, pues Dios es el dueño del oro y la plata. Más bien, estas riquezas se obtienen por la fe en Jesús. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados, y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por su gracia y amor, por su sangre preciosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Así que lo material es vano delante de Dios, porque si fuera así, todos los reyes y ricos de este mundo, pese a su condición espiritual, serían salvos. Pero en el reino de Dios no funciona así. Por eso hablamos de sabiduría de Dios en misterio en cuanto a estas cosas, porque las riquezas
son totalmente espirituales en Dios. Y estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. En esto se destaca la fe para que todos puedan alcanzarlo. Y no era para un cierto número de personas. Por eso es interesante que la iglesia de la Odisea, a la que se le cataloga pobre, se le pide que compre algo. ¿Y cómo podemos entender esto? Al escudriñar las Sagradas Escrituras encontramos un texto que, sinceramente, nos quedaremos sin palabras. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías capítulo 55 versículo 1 al 2. Esta es la invitación que hace Dios a los seres humanos de que no confíen en las riquezas, porque las riquezas de este mundo no podrán comprar la salvación. Y lo que pide nuestro Señor es la entrega de su alma. En este mundo se paga con oro y plata, pero en el reino de Dios es para salvación, porque es gratis, sin impuestos y sin sacrificios económicos para obtener la riqueza espiritual, o también, como lo podemos decir, los dones espirituales. Y esto lo podemos entender porque a alguien en la antigüedad le sucedió algo muy interesante. Cuando los apóstoles andaban predicando y testificando de Jesús, y cuando Simón el mago, al ver que al imponer las manos se recibía el Espíritu Santo, dice la Escritura que ofreció dinero para recibirlo. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Hechos capítulo 8 versículos 17 al 23. Pues Dios no hará acepción de personas, pero si alguien viene a Él con interés egoísta, creo que más bien no recibirá nada. Al menos que acepte con sinceridad a Jesús en su corazón. El ángel de la iglesia en la Odisea tiene la oportunidad, si verdaderamente quiere responder al llamado de Dios y cambiar su estado espiritual y convertirse a Jesús como único y suficiente Salvador, humillándose al Señor Jesucristo y creyendo solamente en Él. Porque tal vez el ángel de la iglesia en la Odisea ha llegado tan alto que ha creído que por el dinero se le ha confiado la palabra de Dios, o porque su descendencia de jerarquía familiar está en el lugar donde está, liderando a una congregación, y que tal vez por eso se ha sentido seguro y confiado de sí mismo por la aceptación de las personas adineradas que podrían estarse congregando allí, pero no ha fijado la mirada en el cielo, y que tal vez no ha tenido el valor suficiente de pedirle a Dios si realmente aprueba todo lo que hace para agradarlo.
porque vendrán tiempos para aquellos que confían en las riquezas y buscarán la salvación y no podrán encontrarla. La palabra de Dios dice que ni su plata ni su oro podrá salvarlos porque llegará el fin. Y para este tiempo final, ya para las cercanías, cuando Jesús, cuando venga a levantar a su iglesia, querrán agradar a Dios con sus riquezas. Pero lamentablemente tendré que decirle dos cosas. Número 1. Dios no está interesado en su dinero. Lo que pide Dios de ti es tu alma. Número 2. Puede que su dinero sea el medio del cual usted pueda suplir algunas necesidades a los pobres de este mundo. Y de esta manera el mundo se agrade por la obra de caridad que usted ha hecho. Hago la pregunta, si no hay un sincero arrepentimiento, ¿los salvará? ¿Sí o no? Y esta es la confusión y el mal adoctrinamiento de muchos, que por obras se puede ser salvo. Y esta es la supuesta doctrina antigua. Todo pecado tiene un castigo. Sin embargo, estos pecados pueden ser perdonados gracias a la confesión con un sacerdote. Si la persona muere sin haber sido perdonado los pecados, tendrá que pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Esta era una de las formas de pagar la salvación por medio de las indulgencias. Por eso advertimos que no es por el dinero, sino por un sincero arrepentimiento que solo viene por medio de Jesús. Él derramó su sangre en la cruz, y no fue otro, ni el Papa, ni el Santo, ni nadie más, solamente Cristo. Entonces, con estas claras palabras entendemos que el dinero para estas cosas espirituales no vale nada. El cristiano verdadero no se dejará engañar porque sabe perfectamente que no es bíblico. Entonces, cuando sea el tiempo del fin, cuando el dinero no tenga ningún valor y todo el sistema monetario haya quedado en las manos del anticristo y que todo haya cambiado por completo, y cuando el Señor Jesús haya levantado su iglesia en el día del arrebatamiento, se cumplirá la escritura que dice: arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. Ese día será un día de luto y remordimiento y llanto. Consejo número 2. Y vestiduras blancas para vestirte. Y acerca de las vestiduras, es posible que una persona asista a la iglesia y haga todo esto y aquello, y se congregue e incluso participe en un liderazgo. Pero esto no le garantiza ser salvo, pues ante los hombres podrá brillar, pero ante los ojos de Dios está contaminado y manchado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Nuestro Señor dice en su palabra bendita que levantará una iglesia sin mancha y sin arruga, con vestiduras blancas como una novia. Y aquí en Apocalipsis nos habla mucho acerca de ello. Esto denota la justicia divina, y para venir delante de la presencia de Dios, Él conocía su desnudez desde el principio y lo conocerá hoy también. Entonces existe la prioridad y la necesidad de vestirse con vestiduras blancas, con manto de justicia como novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 61 versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Amén. Estas son las vestiduras de la salvación que se ha hablado desde un principio para preservación del alma, para aquel gran día de Jehová, grande y temible. Observemos muy bien estos pasajes bíblicos acerca de las vestiduras blancas y pongamos mucha atención y entenderemos que es importante y esencial vestirse con ropas blancas si queremos participar en estos grandes eventos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. También encontramos otra escritura en Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y encontramos otra escritura en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19 versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Amén. También dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 2. Con estos versículos poderosos creo que es suficiente entender que usted y yo debemos estar vestidos con ropas blancas resplandecientes, como a una novia, que espiritualmente se refiere a la iglesia de Cristo. Significa que somos emblanquecidos, y esta limpieza comienza desde aquí mientras estemos vivos en la tierra. Y aunque los pecados sean más viles, por la sangre de Jesús serán emblanquecidos mientras aguardamos la venida del Señor. La Biblia dice que si hay oportunidad, sea cual sea su condición en la que se encuentre, y le invita a usted personalmente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 versículo 18. Y el tercer consejo: unge tus ojos con colirio para que veas. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. El colirio era un medicamento que se usa en fines curativos o preventivos de una enfermedad. Y este es un líquido de uso externo que se emplea para curar las enfermedades de los ojos. A lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea, que Él tiene la medicina para curarlos de la ceguera, y sin embargo, aún en esta condición, quiere ayudar a que la iglesia sea sana de esta enfermedad espiritual. Porque Satanás ha cegado los ojos de ellos, y no han podido discernir las cosas que son y no son de Dios. Porque Satanás les ha cerrado el entendimiento, porque la iglesia de la Odisea no tiene el suficiente discernimiento espiritual a través del Espíritu Santo para ver claramente lo que ocurre. Por eso el Señor ha dado dones a la iglesia para usarlos y no para enterrarlos. Como dice la Escritura, pero vosotros tenéis la unción del Santo,
y conocéis todas las cosas. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 20. Y también dice la palabra de Dios que existen varios dones que son impartidos por el Espíritu Santo a la iglesia y parece que han sido ignorados. ¿Y qué nos aconseja el Señor? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1. Entonces lo que ocurre en esta iglesia de la Odisea es que hay ceguera espiritual. Y esta es la enfermedad que no se ve a simple vista, sino que es espiritual. Por eso han caído en la doctrina del engaño y del error. Por eso dice la palabra de Dios: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de San Juan capítulo 2, versículo 26 al 27. Así que entendemos por esta palabra que la unción del Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a la renovación del espíritu hombre. Y esto incluye la mente y el corazón, mediante a la entrega total y verdadera a Jesús, que puede hacer brillar a la iglesia de la Odisea. Así que no todo está perdido, hay oportunidad, si así requiere el líder convertirse de verdad al Señor. Y esto es lo que necesita no solo la iglesia de la Odisea, sino también a la iglesia universal, para que pueda estar capacitada para defenderse contra los engaños y artimañas de Satanás. Si una persona vive en la carne, jamás comprenderá los caminos de Dios, al menos que el Espíritu Santo more en él. Por eso está escrito: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 al 14. Y con este texto leído anteriormente es primordial entender que la iglesia de la Odisea pueda ver y discernir espiritualmente. Y este es el medicamento más efectivo para que pueda ser liberada de la ceguera espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y de último, da una advertencia con amor. Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aunque pareciera que a Jehová Dios no le importara, pero aún en esta condición Él perdonará si hay verdad, un sincero arrepentimiento. Y esta es la maravillosa gracia que algunos de nosotros, sin merecernos, la recibimos por la muestra de amor que Dios hizo al entregar a su único Hijo en propiciación de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, y cabe hacer una pregunta: ¿por qué es necesario el castigo al líder de una iglesia en esta condición? Porque con todo lo que hemos descubierto ha sido desinteresado en las obras espirituales del Espíritu Santo, y que además no se ha dejado aconsejar. Por eso, dice la palabra,
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3 versículo 11 al 12. Entonces, si hay castigo es por amor. Cuando usted por alguna causa ha castigado a su hijo, lo hace porque no quiere que nada malo le pase, ¿verdad? Es lo mismo, nada más que aquí no nos referimos a un Padre terrenal, sino al Padre que está en los cielos, que ama, pero que también castiga severamente por amor. Tal castigo, cualquiera que fuera, puede llevar al arrepentimiento, ya sea por cualquier transgresión que haya cometido. Pues nuestro Señor ha visto a esta iglesia tibia e indiferente, y por lo que hemos estudiado, también sumergidos en el materialismo. Pese a su estado, cualquiera pudo haber pensado en este momento: entonces, todos esos falsos maestros, apóstoles y falsos profetas que predican solo por dinero, que estafan a la gente y a los fieles, ¿no tienen perdón? Claro que Dios los puede perdonar. Nuestro Señor los llama al arrepentimiento y vuelvan en comunión con Él. Entonces, para finalizar la carta enviada al ángel de la iglesia en la Odisea, encontramos en estos versículos expuestos aquellas palabras tan duras en contra del líder de esta, pero también podemos ver a un Jesús razonable del estado pecaminoso del cual había caído. Y Él actúa y persiste en convencerlo para que se arrepienta y vuelva a una buena relación con Él, porque lo ama y le dice que desista del pecado que ha estado cometiendo. Tales palabras pudieran haber sido totalmente condenatorias. Cualquiera pudo haber pensado: ya no tiene perdón por todo lo que hizo. Estas palabras escritas en esta carta fueron dadas al ángel y son para que se reconciliara y cambiara su naturaleza materialista que lo había hecho quedar en vergüenza delante de Dios. Y no solo es para el ángel de la iglesia en la Odisea, sino a todos los que han caído en la misma condición. Por eso, en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como esperando a que venga a sus pies y lo invita amigablemente, tocando la puerta de su corazón para que pueda compartir con él en la eternidad. Alabado sea Jesús. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado al mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial.
te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.